Hola, ¿cómo están? Esto es un nuevo video para el canal, un nuevo video para Es lo que hay. Estamos explorando distintas fases de lo que es la existencia y la sociedad en sí. Y ahora si ustedes siguen el mundo de internet, se darán cuenta que hay un caso de un youtuber que al parecer estafó, hay que decir al parecer. Y bien, hay pruebas en su contra, no hay pruebas, chantaje y un montón de artilugios que se pueden ocupar y que a la gente le gusta y que eso va generando interés. Es lo que hay, es lo que hay. De lo anterior expuesto, ¿qué podemos decir? Que se habla mucho de canales de crítica. Se habla mucho de canales de crítica. ¿Qué es la crítica entonces? ¿Por qué nos gusta? ¿O por qué la odiamos? Porque todos tenemos una opinión respecto a, y tenemos que dar la opinión. Hay que opinar de todo. No, a mí me gusta solo ver, no me gusta opinar mucho, salvo por acá. Porque la crítica tiene un prestigio que no merece. Y eso ocurre en todos los ámbitos, en la cultura, en la academia, en la gastronomía. ¿Recuerdan a Ego en Ratatouille? Ese sujeto que todos temían, la crítica. Y tiene ese prestigio. ¿Cómo él va a ser capaz de tener la opinión certera, pero se le da esa connotación, ese estatus, ese rol? Porque claro, por ejemplo, nosotros sabemos de algún acto y simplemente ponemos una cara de desaprobación o sí, claro, esto debe ser de esta forma. Entonces improvisamos un argumento con el que intentamos justificar una negativa. Y esto, justificar que eso es negativo o que eso está malo, es un clásico de los narcisistas, que aspiran a refutar su inexistente buen criterio. En ocasiones el único recurso que tienen es una coartada, pero siempre hay alguien dispuesto a sentirse original porque dice que Borges está sobrevalorado, o los juegos están sobrevalorados, o las comidas, los vinos, tragos, qué sé yo. Hay siempre alguien con una opinión disidente, pero no confundir la opinión disidente con alguien que lo usa como una postura. Es decir, siempre va a haber alguien que se va a oponer porque sí. No confíen en esas personas, porque en la mayoría de las ocasiones son unos farsantes y mentirosos. Porque en el ámbito de la reflexión que no aspira a otra cosa que ser una opinión informada, este fenómeno se declina de una forma propia y, si agregamos más, decepcionante. La autoría de la frase varía, pero en muchos contextos se celebra la negación como un tipo privilegiado de pensamiento. Si yo me opongo, mi superioridad moral e intelectual, porque lo habrán escuchado en alguna oportunidad. Pensar es pensar contra algo o contra alguien, cuando el mérito estaría ser capaz de pensar contra todos, empezando por uno mismo. Aunque ni siquiera esa gigantomaquia, estos sujetos amantes del círculo de Viena, sería síntoma forzoso de algún acierto. Lógico, si vamos a criticar, critiquemos a todo. No critiquemos con el método facilista. Y empecemos por criticarnos a nosotros, hacer nuestro autoanálisis, que es más complejo de lo que podemos imaginar.
Porque que otro me diga lo que me está pasando, ya. Pero yo llegar a eso, entender que los pensamientos influyen en lo que somos, difícil. Sócrates, nuestro buen amigo, y Platón. Vamos a discernir quién fue primero y quién fue segundo. Pero pocas veces se banalizó de una manera tan simplista una intuición que es históricamente cierta y que Sócrates, nuestro amigo, es un digno precedente. Y es cierto, alguna coherencia debemos guardar con nuestro origen, que nuestra tradición filosófica se asienta sobre la exposición de ideas, la argumentación y la refutación que se intercambian, al menos entre dos cabezas, entre dos personas, todo bueno. El origen del diálogo es exactamente ese, la asunción de que en la vigilancia recíproca dos piensan mejor que uno. Es difícil, por eso algunos hacemos videos, porque nadie nos contesta, nadie nos va a decir nada. Pensar con otros siempre es más sencillo porque la mirada externa nos cuestiona nuestras creencias. Pero no es menos cierto que, avanzados los siglos, hemos convertido el enfrentamiento en algo tan decadente como el posicionamiento del pensamiento. Es decir, en otras palabras, la idea de comunicarse es esa. Yo opino, alguien opina, está en contra de mí, trato de aprender, y si no aprendo, escucho y fin. Pero, porque claro, y quizás esa persona, en esta conversación, en este divagar, en este cavilar, en este pensar, tiene ideas que van en contra de lo que nosotros pensamos. Pero ya no es como los debates políticos. No se trata de convencer a otro, porque lo que se interesa es el intercambio de ideas, la coexistencia de las ideas. Y no como ahora que hay que posicionarse con nuestros pensamientos. Porque con casi todos los debates contemporáneos, ideológicos, políticos, culturales, siempre giran en torno a la objeción. Las identidades parecen arraigarse o agruparse en un pensamiento anti todo, en el que la oposición, la crítica o la destrucción parecen elevarse como una opción preferente al pensar. La mediocridad, y con esto no quiero ser pedante, porque yo soy mediocre, la mediocridad siempre es transversal, y en este caso esta fragilidad se extiende con igual proporción en todos los contextos y en todos los espectros ideológicos. Antiimperialistas, anticomunistas, antiilustrados, antimodernos, no son nada más que imágenes y nombres que expresan esta fatiga de pensar. Me voy a poner porque sí. Tan ridículo es el martilleo antifascista con el que nos aburren muchos cobardes con vocación de héroes, y como menciona la denuncia a la cultura woke. Pero miremos un poco y nos damos cuenta que el pensamiento reactivo o anti todo no es más que un embés de la neurosis. Yo no creo mucho en esas cosas. Es un plagio, una reacción vicaria, es decir, algo que se aprende. Y esto lo que busca es destruir y derribar eso que estamos criticando. Y la culpa, por supuesto, debe repartirse, ya que llevamos años aplaudiendo como hueones este absurdo mantra indescifrable que es el pensamiento crítico. Yo estoy de acuerdo con eso, sí, hay que tener pensamiento crítico. Aunque a los conceptos no se rompen, ni se astillan, ni se resquebrajean, sí pueden dar de sí hasta romperse por este abuso indiscriminado de todo. La crítica posicional delata. Esto de yo quiero, mi opinión vale y la tuya debe perecer, pero al final lo que hace esta crítica es traernos la melancolía
de lo que es la crítica en sí. Y por este motivo no podemos negar que hay algunos filósofos que logran explicar lo que fue el siglo XX. Pero es ahora, no en los días de esos filósofos, cuando más urge revisar. Arranquen de todos los que creen que solo piensan cuando niegan. Y ojalá tengan la suerte de cultivar. Así sea alguna vez con un pensamiento afirmativo, si no está malo. Pero ahora está de moda ser anti todo, anti woke. Está tan errado lo que es ser woke. No se trata de corrección política. Algunos lo llevan al extremo, pero se trata más de preocuparnos por algunos derechos y luchas por las libertades civiles, que es difícil en un país tercermundista darnos cuenta de esos avances, porque estamos tan cagados por todas partes que solamente vivimos por eso. Pensar no es pensar contra alguien. Pensar es ser capaz de concebir algo a lo que merezca la pena decir que sí. Es como estos buenos narcisos, y si no pensáis como, o estos buenos fanáticos, si no pensáis como yo, eres mi enemigo. Y no, las ideas pueden coexistir y por último, si no están de acuerdo, bien. Pero acá nos enfocamos al que muestra la pose, al atencional, al que necesita un poco de atención para sentirse reconocido. Y ese weón es el más porfiado de todos, porque no es capaz de integrar nueva información. No, para nada. Lo único que quiere es ser un anti todo. Quizás ni siquiera un rebelde. Quizás se ha dado tanto valor, no a la disidencia, sino al oponerse a cualquier tipo de concepto o situación, que es la forma en que se sienten valorados. Pero pensar no es decir todo es caca. Pensar es tratar de decir algo que la otra persona podría decir, sí, sí, bueno, sí, tenías razón. Por eso puedo revisitar. Nietzsche fue el que explicó mejor el siglo XX. Bueno, porque si nos vamos por ese lado, yo no soy muy del Círculo de Viena y no soy, bueno, de Nietzsche no soy tan nihilista, aunque por ahí, con el existencialismo, logramos unirnos un poco, o con el absurdismo. Pero eso son formas de explicar el sentido de la vida, o qué es el hombre. Acá vamos al pensar. Y no es malo un pensamiento crítico. Lo que es malo es criticar porque sí. Está malo esto, está malo esto, está malo esto. No todo es tan malo. Por eso que la invitación es a pensar un poco. Si llegaste hasta acá, espero que este enredado video, con estos enredados temas que estoy tocando, os haya gustado. Y de ser así, por algo llegaste hasta acá, difunde. Suscríbete, que es gratis, no como en otras plataformas. Acá no hay que pagar nada. Simplemente suscribirse y difundir, aunque no les guste. Porque esto es lo que hay.